Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta que llega desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia. A todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11. Llevamos no menos de 2 o 3 semanas, creo, leyendo titulares de prensa que reseñan el rechazo de los trabajadores del sector público al instructivo ONAPRE. Esto en varios estados del país, habría que decir. ONAPRE es la Oficina Nacional de Presupuestos. Ahora, antes de hablar del momento muy particular, de las razones de la protesta, de las posibles soluciones también, vamos a definir primero lo que es la ONAPRE a través de este glosario que nos ha preparado María Claudia Falanelli. En el país se han reportado protestas de empleados públicos en rechazo al instructivo ONAPRE y las desventajas que los trabajadores consideran tiene su implementación. ¿Pero en qué consiste esta normativa y qué implica? Aquí les explicamos. La ONAPRE es la Oficina Nacional de Presupuesto adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela. Es el órgano que se encarga de elaborar el plan anual para el pago de los trabajadores del sector público. Su función es el control presupuestario como mecanismo para el seguimiento de la productividad y eficiencia del gasto público. Desde marzo de este año se conoció sobre un nuevo instructivo del ente que tiene por nombre Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas. Este instructivo señala las nuevas formas de cálculo de los salarios y beneficios para los empleados al estar por encima de los convenios colectivos vigentes. Los empleados públicos reclaman que la normativa modificó los porcentajes para el cálculo de las primas profesional, de actividad universitaria y antigüedad, y se eliminaron algunos conceptos salariales como las primas de titularidad, de responsabilidad y por hijos con discapacidad. También afectó el bono vacacional y el bono recreacional para el personal jubilado y pensionado. Ante esta situación, 5 universidades pidieron la nulidad del reglamento, por lo que ahora el Tribunal Supremo de Justicia debe emitir una sentencia final que anuncie si se anula o confirma su uso. María Claudia Falanelli con este glosario sobre la ONAPRE. Hoy, de hecho, leímos en El Nacional: trabajadores del sector público, jubilados y pensionados tomaron este 2 de agosto las calles caraqueñas en exigencia de la derogación del instructivo ONAPRE. A esta manifestación la denominaron la Marcha de las Ollas Vacías. Queremos hablar del tema y lo hacemos con Yair de Freitas, abogado, experto en materia laboral, es además industriólogo. Yair, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Román. Gusto en saludarte y bueno, un abrazo también para María Claudia y todas las personas que a esta hora nos están sintonizando. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, otros titulares dicen los trabajadores representan la ruindad de los derechos laborales en Venezuela. Otro trabajador ha dicho en las recientes manifestaciones: la ONAPRE nos estafa. ¿Por qué tanta protesta desde tantos sectores y todos pidiendo modificación o revisión e incluso derogación del instructivo ONAPRE? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, fíjate, yo creo que en parte la introducción que hacía María Claudia es espectacular, no solo porque define las funciones de la ONAPRE, sino también porque da el contexto en el marco del conflicto. Uh-huh. Yo diría que aquí el primer punto o la variable económica que estaba presente en ese momento en marzo fue justamente el ajuste del salario mínimo que se dio en esa oportunidad. Un ajuste que fue dictado por el Ejecutivo Nacional, que ya todos sabemos los porcentajes y lo que implicó y cuál es el valor actual del mismo, y que en el fondo pues lo que está manifestando es una realidad que va al bolsillo directo de todas las personas que prestan servicio, que es el tema de la suficiencia o no del ingreso. Todo salario mínimo debe cumplir con un principio que es el principio de suficiencia, debe permitirle al trabajador satisfacer sus necesidades, debe permitir a ese trabajador no solamente cubrir necesidades materiales, sino obviamente todo tipo de necesidades, tanto para él como su núcleo familiar. Y desde luego que en los términos en los cuales fue ajustado el salario mínimo, esta premisa pues obviamente no es satisfactoria. De alguna manera, ahí hubo todo un procedimiento con 5 universidades, fundamentalmente la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre y la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en los cuales le hicieron un requerimiento para precisamente
la ONAPRE, en función del cumplimiento de los objetivos a los cuales está llamado, poder generar un instructivo que permitiera materializar ese ajuste. Y por supuesto, más allá de todos los intríngulis que se dieron en las distintas universidades, terminó siendo una situación no satisfactoria. Se publica este instructivo que se llama Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tabla Especial y Empresas Estratégicas, y allí fundamentalmente lo que se está denunciando es no solo la violación de este principio de suficiencia, sino también la intangibilidad, irrenunciabilidad y progresividad de los derechos, porque a decir de los denunciantes, obviamente hay una situación muy delicada, porque hay cláusulas de la convención colectiva que están siendo afectadas de manera negativa en el contenido de dicho instructivo. ¿Y qué papel juega la ONAPRE cuando hay entre un empleador y un trabajador directamente una convención colectiva? ¿Cuándo se cruzan o se acompañan estos dos mecanismos? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos en el sector público, Sí. obviamente todo se rige por la ley de presupuestos, Claro, y se supone claro. que todos esos gastos tienen que estar previamente autorizados, y la función de la UNAPRE Sí. precisamente consiste en garantizar el cumplimiento de las distintas partidas presupuestarias, un ajuste de un salario mínimo, que es algo que a lo mejor no está contemplado de manera, digamos, específica en un presupuesto, da lugar a todo un elenco de revisiones y por lo tanto la designación de unos recursos, y esos recursos tienen que ser aguas abajo canalizados de acuerdo a una serie de pautas, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales, desde el punto de vista jurídico quizás un poco más técnico, ¿no? Porque hay que respetar ese equilibrio presupuestario y no se puede afectar el contenido de las partidas si no hay obviamente una autorización expresa, ¿no? Si no estarían incurriendo en inobservancias que podrían incluso tener sanciones en materia penal, dependiendo del caso. Entonces, allí quizá el objetivo de la ONAPRE era ese originalmente, pero las partes están denunciando que la materialización de ese instructivo afecta la convención colectiva que ya habían firmado, que es la cuarta convención colectiva única, y que allí hay unas modificaciones importantes en escalas salariales, en el cálculo de la tabla salarial y la bonificación o la salarización de un bono que venían percibiendo por el Plataforma de la Patria, que es el bono Simón Rodríguez, y también todo lo que tiene que ver con la afectación de primas profesionales, antigüedad, titularidad, y luego una serie de beneficios, incluyendo el bono vacacional. Sí. Estamos conversando con el abogado experto en materia laboral, Yair de Freitas. Sí, como dicen los trabajadores, esto desmejora las condiciones de ellos, de los obreros, de los trabajadores. Si se incumple con lo dispuesto en la ley, si se desmejora al trabajador en sus conquistas, en cualquier caso, ¿la responsabilidad es de quién? Bueno, obviamente allí habría que determinar primero si en efecto es así, ¿no? Claro. Y precisamente por eso el 2 de junio se interpone ante la Sala Política Administrativa un recurso que está pidiendo la nulidad de dicho instructivo. Si se logra la nulidad de dicho instructivo, quedaría que desde el punto de vista jurídico se llama el efecto de nulidad absoluta, es decir, se entiende que nunca ocurrió dicho instructivo y por lo tanto correspondería que los trabajadores se les restituya por lo menos los puntos de dicha convención colectiva, que insisto son varios, porque según la denuncia que está formulada en el Tribunal Supremo de Justicia, que fue admitida, y esto es importante que se conozca, la denuncia fue admitida, se declaró lo que no prosperó, fue claro improcedente, fue el amparo cautelar que se había interpuesto junto con esa demanda de nulidad, pero la denuncia fue admitida y obviamente sigue su curso, y ahora corresponde a la Sala Política Administrativa determinar si es o no procedente la nulidad. Si fuese procedente, quedaría como que en efecto nunca ocurrió dicho decreto, y por lo tanto a los trabajadores les corresponde que le restituyan los derechos que le fueron conculcados o que ellos alegan le fueron conculcados, y pues en definitiva vendría la segunda parte, que sería entonces allí identificar qué fue lo que ocurrió, y probablemente lo que establezca la sala o en lo que se va a fundamentar la sala es si en efecto dicho instructivo se hizo con prescindencia o no del procedimiento establecido, si hubo observancia o no los requisitos que establece o que impone todo acto administrativo, si es verdad o no lo que dicen los denunciantes respecto de que hubo inmotivación, y por supuesto si la materialización del contenido se traduce en la violación de esos principios laborales. Claro. Hacen bien los trabajadores en protestar pacíficamente, claro, exigiendo sus derechos, porque es además su derecho. Exigir un salario igual a la canasta básica no solamente es justo, sino que es constitucional, pero luce, y lo dicen todos los expertos, todos los analistas, todos los economistas, es utópico en este momento. Entonces, bueno, ¿cómo conseguir cumplir con lo que establece la ley, llegar al menos a un punto medio? Es una situación muy difícil, ¿no? Es complicado. Sí. Hace años yo tuve, cuando publicaba artículos de opinión, publiqué un artículo en El Nacional
en el cual se titulaba así, se llama Salario Mínimo Insuficiente e Impagable, porque obviamente es una moneda que tiene dos caras. Por un lado es insuficiente para los trabajadores y uno está completamente conteste en que esto debería permitirles una vida digna, un verdadero ascenso social, acceso a la propiedad privada, en bienes de valor, etcétera, y que debería ser un medio. El trabajo tiene que ser rescatado como el valor para poder tener un ascenso social. Y esto se fomenta cuando el ingreso que percibe el prestador de servicios les permite cubrir esa necesidad en los términos que habíamos señalado. Pero al mismo tiempo también esto va en el marco de, bueno, de qué tamaño es el bolsillo del patrono, es decir, hasta qué punto el patrono puede honrar compromisos de acuerdo con los ingresos que está teniendo no su organización. Sí. Y esto depende de la producción. Entonces, de nuevo, de un nivel macro, estamos claros que hay intereses contrapuestos siempre entre patrono y trabajador. Esos intereses afloran, como tú lo señalas, en tanto las protestas se den dentro del marco de la Constitución y de las leyes, pues obviamente es una forma de expresar un conflicto colectivo y entonces en ese punto tiene que ser amparada desde el punto de vista jurídico, pero también uno se pone muchas veces a analizar y dice, oye, si la empresa no está produciendo, si no hay productividad, no solamente producción, sino más productividad, sino tratar de obtener más, bienes con los mismos recursos para poder lograr maximizar un poco más la ganancia y permitir que esto se traduzca en bienestar también para los trabajadores, en observancia de los beneficios, es complicado. Entonces, creo que también hay un mensaje aquí en cuanto a generar y fomentar las condiciones necesarias para que se pueda dar un mayor desarrollo económico que permita que el mercado laboral florezca y en consecuencia esto se traduzca en bienestar para los trabajadores. ¿Cómo, Jair, cómo cree que vaya a terminar esto? ¿Cómo debería al menos terminar todo esto? Yo pienso que, por lo que estamos viendo, que lo que se ha habido es una serie de comunicados, de consignaciones del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, etcétera. Lo más probable es que termine instalándose una mesa técnica que evalúe en qué puntos debe ser ajustado o no dicho instructivo y probablemente de esto no materializarse en el corto plazo va a alcanzar entonces a lo mejor una decisión de la Sala Política Administrativa que se pronuncie respecto de que si es nulo o no es nulo ese acto administrativo. Entonces creo que ese va a ser el camino, o las partes logran ponerse de acuerdo en evaluar si en efecto se violentaron o no las distintas escalas salariales, las brechas que habían entre los distintos grados de los tabuladores, etcétera, dependiendo de los cargos, o finalmente los va a alcanzar una sentencia que determine si ello fue o no así, y entonces obviamente ordene no la nulidad de dicho decreto. Pero lo más probable es que se sienten a hacerlo desde la mesa técnica. Jair, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Román, y hasta una nueva oportunidad. Feliz día, así será. Jair de Freitas es abogado experto en materia laboral, es además industriólogo, 7:24 de la mañana.